Hola chiquillos, partimos la clase otra vez. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, en caso de que volvamos a tener, como les puse en el chat, en caso de que volvamos a tener problemas con la conexión, porque es nuestro el problema, la clase va a seguir. Obviamente, si de nuevo estamos con el mismo problema. Bueno, la clase va a seguir, ¿ya? Aunque de repente se les quede pegado o desaparezcamos. La clase va a seguir y va a quedar grabada, entonces si no la pueden ver ahora o si hay varias cosas que no entiendan, obviamente pueden escribir sus dudas en el chat, pero también vamos a subir la clase a YouTube. Y sí, la clase 23 todavía no está, así es que ojalá esté en YouTube lo antes posible. Pero eso, así que hoy día la clase va a seguir. Y recuerden que queda grabada, así es que si el internet o la conexión está medio intermitente, vamos a seguir con la clase, ¿ya? Así que ojalá no nos falle la conexión. Bueno, como les dije, bueno, todo de nuevo, esta clase es la última del eje de espacio geográfico. Hoy termina el espacio geográfico y nos quedan solo 5 clases más. Qué pena. Nos quedan solo 5 clases que vamos a ver todo lo que es ciudadanía. Y con eso se acaba en las clases porque básicamente se acaba el contenido para la PSU. Así que bienvenidos a la clase 25 que vamos a ver los desafíos de las regiones de Chile. La clase de hoy día es cortita. No creo que tengamos recreo porque la clase es bastante corta. Así que empecemos. Bueno, y como es costumbre vamos a empezar revisando un poco preguntas muy fáciles de materia que vimos la clase pasada. Recuerden que son preguntas muy fáciles para más que nada refrescar la materia. Pregunta 1. ¿Qué características del mundo contemporáneo favorecen al desarrollo de un mercado mundial? 1. La gran cantidad de avances tecnológicos. 2. La inédita abundancia de materias primas para comercializar y 3. La liberalización del comercio por parte de los estados nacionales. Como yo les dije, bueno, como ya lo vimos, la alternativa correcta es la D y veremos punto por punto por qué. Primero, la gran cantidad de avances tecnológicos sí es muy importante. La idea de este mercado global o mercado internacional que se desarrolla gracias a la globalización se basa en los avances tecnológicos que hacen posible que las economías de los distintos países estén conectadas entre sí. Sin estos avances tecnológicos, las comunicaciones no serían lo suficientemente aptas para, en el fondo, establecer las comunicaciones entre los mercados nacionales. 2. La inédita abundancia de materias primas para comercializar es falso. Las materias primas han existido desde que existe sobre todo desde la revolución del neolítico en adelante, comienzan a desarrollarse de manera intensiva los cultivos, etcétera, que reflejan la gran cantidad de materias primas que se pueden comercializar. Lo que sucede hoy en día es que los mercados internacionales están más conectados entre sí para comercializar estas materias primas, pero este intercambio de productos ha sucedido desde siempre, desde las antiguas civilizaciones que existen, no sé, la ruta de la seda, el descubrimiento de América, rutas comerciales hacia Oriente, siempre estas rutas se basan en el intercambio de productos, que la mayoría de las veces son materias primas, y esto no es algo de esta época solamente. Entonces la alternativa 2 es falsa y la alternativa 3 es verdadera. La liberalización del comercio por parte de los estados nacionales es muy importante. Para el desarrollo de este mercado global, que las economías nacionales no se cierren a comercializar con las otras regiones que existen en el mundo, con otros países en el mundo. ¿Cómo se refleja esta liberalización del comercio? Disminuyendo los impuestos que están dirigidos hacia el comercio internacional. Entonces la alternativa correcta es la D. Ahora me ven bien, yo sé que se ha estado quedando un poco pegado, pero bueno, después lo pueden ver completa la clase en YouTube. Pregunta 2. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del comercio global que existe el día de hoy? 1. El descubrimiento de América y de nuevas rutas comerciales hacia Oriente realizadas en el siglo XVI. 2. El colonialismo realizado por países como Inglaterra, Francia y Holanda durante el siglo XIX. Y 3. La adopción del modelo económico neoliberal en gran parte del mundo en las últimas décadas del siglo XX. Está fácil. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta?
Sí, la E es la alternativa correcta, todas las afirmaciones son verdaderas. El descubrimiento de América abrió en el fondo este descubrimiento de este nuevo mundo. No solamente era diferente en el sentido de que estaban los indígenas, que tenían otro color de piel o hablaban otro idioma. Habían una serie de productos que en América no existían, como el maíz, la papa, sí, el maíz, la patata, etcétera. Una serie de cultivos que se integraron a Europa. Y lo mismo sucede con las rutas comerciales hacia Oriente, que realizaron sobre todo España y Portugal, también hacia África, durante el siglo XVI, que en el fondo estas nuevas rutas comerciales hicieron que los europeos pudieran descubrir nuevos productos propios de estos, la patata, el cacao, y obviamente el interés es integrar estos productos a los mercados europeos. La alternativa 2, el colonialismo realizado por países como Inglaterra, Francia y Holanda durante el siglo XIX también es verdadero. Es un colonialismo de tipo casi solamente económico. Entonces estos países que se estaban industrializando, sobre todo Inglaterra, vio en sus colonias de ultramar, en Asia y en África, las materias primas necesarias para sustentar este proceso de industrialización. Y la alternativa 3, la adopción del modelo económico neoliberal en gran parte del mundo en las últimas décadas del siglo XX también. ¿Por qué? Porque las bases del modelo neoliberal son aplicar el concepto de ventajas comparativas, es decir, que cada país se especialice en el desarrollo o producción de aquellos bienes que sus costos de producción son menores, que en muchos casos, como en nuestro país, son las materias primas. Y otra de las bases del modelo neoliberal es abrirse al mercado internacional, disminuir las trabas económicas por parte del Estado al comercio. Esto quiere decir, se refleja en una baja en los impuestos al comercio y obviamente abrirse a los mercados internacionales. Por ende, la alternativa E es la correcta. Las tres afirmaciones son verdaderas. Pregunta 3. ¿Qué mecanismos se realizan en la actualidad y favorecen el desarrollo de un mercado global? 1. La firma de tratados de libre comercio. 2. La formación de bloques económicos entre varias naciones. Y 3. La prohibición de realizar acuerdos comerciales con países pertenecientes al denominado tercer mundo. Fácil. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, está súper fácil. La D, la alternativa correcta. ¿Qué mecanismos, sobre todo de corte más bien diplomático, se realizan para potenciar este mercado global? La firma de tratados de libre comercio, que como lo vimos, nuestro país ha firmado una serie de tratados con países como Estados Unidos, China. La formación de bloques económicos también, como el Mercosur. Y la prohibición de realizar acuerdos comerciales con países pertenecientes al tercer mundo es falso. Eh, Muchos de estos bloques económicos sí incluyen a países del tercer mundo, en Asia, en África, en América Latina, sobre todo para ayudarlos a potenciar su economía y no discriminarlos por ser subdesarrollados. Así que la alternativa correcta es la D. Pregunta 4. ¿Qué efectos en la industria ha tenido la masificación del mercado mundial? 1. Un aumento en la inversión extranjera en países cuya mano de obra es más barata. 2. La deslocalización industrial, es decir, trasladar parte de los procesos productivos a otras naciones. Y 3. Una mayor flexibilidad y rotación laboral. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sobre todo aplicando a los que vieron el documental, que hasta el día de hoy veo que están interesados en el documental. Em, la E, sí, la E es la alternativa correcta, las tres afirmaciones son verdaderas. En la industria se ha visto un aumento en la inversión extranjera en países cuya mano de obra es más barata, como India, China, Bangladesh, como muestra en el documental. 2. La deslocalización industrial, es decir, trasladar parte de los procesos productivos a otras naciones, también es verdadera. Vemos que en artefactos tecnológicos o en final se manufacturan en distintas partes y se ensamblan en otras distintas para llegar al producto final, pero las diferentes partes que componen este producto puede que sean manufacturadas en distintos lugares del mundo. Y 3, una mayor flexibilidad y rotación laboral también es verdadero. Así que la alternativa correcta es la E. Bueno, ahí debería decir 5.
Pregunta 5. ¿Cuáles son los tratados económicos más importantes firmados por nuestro país? 1. Tratados de libre comercio con potencias económicas como Estados Unidos y China. 2. El ingreso a la PEC en 1994. Y 3. La firma como país asociado de la OTAN. Fácil, fácil, fácil. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la D es la alternativa correcta. Todas las afirmaciones son verdaderas, excepto la 3, que la OTAN es como algo tan de la Guerra Fría, que es una asociación del Atlántico Norte, de defensa contra Europa Oriental, Rusia, la Unión Soviética. Era un distractor. Así es que la alternativa correcta es la D. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? La clase de hoy se titula Desafíos de las regiones de Chile, que vamos a ver, analizar los conceptos de centro comparativa, lo hemos visto hartas veces, pero nunca está de más recordarlo otra vez. Segundo, vamos a categorizar económicamente a las regiones del país, ver en qué productos se especializan. Utilizando el concepto de ventajas comparativas, vemos cómo cada región se especializa en la producción o extracción de ciertos productos o ciertas materias primas. Y tres, vamos a analizar la importancia de la planificación territorial. ¿Cuál es ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Analizar las características y el desarrollo de cada región de Chile y cómo interactúan entre ellas y con el resto del mundo. Ya, partimos con la clase de hoy. Este mouse. Ahí sí. Ya. ¿Qué es el centralismo? Un concepto que escuchamos bastante seguido en nuestro país. Geográficamente, Chile se presenta como un territorio extensamente largo y angosto, lo cual facilita un manejo gubernativo de naturaleza centralizada. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es un fenómeno tanto político como social en el cual se ve que la principal ciudad de un país, que en nuestro caso es Santiago, tiene una mayor preponderancia política y económica que el resto de las ciudades del país. Eso en nuestro caso es innegablemente cierto. Santiago es la ciudad más importante de Chile, Santiago es el lugar donde se toman las decisiones más importantes que rigen el país. em, ya vamos a ver lo que sucede en el ámbito más bien político, pero sobre todo económico, es en Santiago donde es como la ventana al mundo de Chile a este comercio global que vimos en la clase anterior. Si bien, y es muy interesante, por ejemplo, Codelco, un ejemplo, ¿dónde opera Codelco? En las minas, que no están necesariamente si están en Santiago. Ese es un ejemplo de cómo en Santiago se rige la economía a nivel nacional, a pesar de que las actividades extractivas de una serie de materias primas no se realizan en Santiago. Pero es en Santiago donde se toman las decisiones financieras y comerciales más importantes respecto a la economía del país en general. Entre las causas del centralismo se cuenta primero el determinismo geográfico que impone que nuestro país sea tan largo y angosto. Esto inevitablemente hace que eh, Santiago se transforme como porque aparte Santiago es como el centro geográfico también del país. Entonces ahí hay un determinismo geográfico, pero también hay otros factores que provocan este centralismo político y social de Estado a potenciar el desarrollo regional, ya lo vamos a ver más detalladamente. También se ve muchas veces la ausencia de una identidad regional, como en el caso de, por ejemplo, la excepción es como la región de Magallanes, que tiene su bandera, está muy como con la camiseta puesta con su región. Eso no sucede en el resto o en todas las regiones del país a ese mismo nivel. Puede que sí se sientan como más identificados con su región, pero no pasa lo mismo que en Magallanes que tiene su bandera y quiere también administrativamente ser más independiente. También otro de los factores que potencian este centralismo, vamos a ver después el caso Valparaíso. También otro de los factores
que ayudan a que se desarrolle este centralismo se cuenta el poco peso que tienen las decisiones que se toman en los gobiernos regionales. Ya vamos a ver más en detalle cómo se desarrollan estos gobiernos regionales, pero vemos que las decisiones políticas y económicas que se toman en las regiones tienen en general muy poco peso en comparación a las decisiones económicas y políticas que se tomen en Santiago. Esto también influye a que la autonomía de cada región se vea mermada porque las decisiones de las personas que habitan en la región se ven como, se ven, como, se ven, no sé qué palabra usar, se ven disminuidas en comparación a las decisiones que se toman en Santiago. También otro de los factores que aumenta este centralismo son la precariedad de sus recursos financieros, lo cual se refleja muchas veces en una falta de inversión en estos lugares. Obviamente no todos los lugares se vive la misma situación, pero en general la inversión se vive mucho más en Santiago, inversión financiera se ve mucho más en Santiago que en el resto de las regiones del país. Aunque igual, esto es cuestionable, o sea, depende obviamente si hay una mina en el norte, obviamente una gran cantidad de inversión se va a ir a financiar esta mina en el norte, pero es un sector de la región y no la región completa. Dentro del imaginario colectivo o de nuestra sociedad, utilizamos muy seguido los términos de capitalino y provinciano para distinguir a las personas que habitan en nuestro país. Estos términos se pueden usar de manera tanto positiva como lamentablemente peyorativa, pero dependen del contexto y el hecho de que las personas utilicen estos conceptos, el de capitalino y provinciano, ya refleja una realidad, ya refleja que culturalmente y socialmente hablando, Chile está muy marcado por distinguir la gente de Santiago y la gente del resto del país. Un ejemplo de política de descentralización, como lo decían en el chat, es el caso del traslado de la sede del Congreso Nacional, sede del Poder Legislativo, que es uno de los tres poderes del Estado, es el traslado de la sede del Congreso de ese es un ejemplo de descentralización. Además, los cambios que se le hicieron a la constitución del país durante el año 2005, que lo vimos durante el gobierno de Lagos, uno de los artículos que se cambió fue, o que se agregó esta información en específico, fue la idea de promover el desarrollo equitativo y solidario de las regiones del país. A pesar de esto, no se han producido cambios reales, cambios concretos en la administración de las regiones, a pesar de que existe la intencionalidad estampada en el en la Constitución, de promover este desarrollo equitativo de las ciudades, si esa intención no va acompañada de actos concretos, como por ejemplo cambiar la forma de administración de las ciudades, estos cambios no... Es muy difícil que se desarrolle este desarrollo equitativo de las regiones si no hay cambios concretos que favorezcan a este desarrollo equitativo. En este sentido, ¿cómo se administran las regiones? ¿Cómo se organizan administrativamente? Administrativamente, los gobiernos regionales de Chile se organizan a través o denominados GORE. Los GORE son los gobiernos regionales de Chile, son los encargados de la administración superior de cada una de las regiones. ¿Quién es la mayor como autoridad de los GORE? Son los intendentes. Pero quienes eligen a los intendentes no son los habitantes de la región, sino el presidente de la República. Los intendentes son designados de manera directa por el presidente de la República y los únicos cargos que se eligen democráticamente por los habitantes de las localidades son los alcaldes y su consejo, sus concejales, los cuales tienen una incidencia exclusivamente comunal. Es decir, que las únicas autoridades que eligen los pobladores o sea, los pobladores a nivel regional no son los intendentes, que son es como la cúpula administrativa del poder regional, sino que son los alcaldes. Y la incidencia que tienen los alcaldes es bastante baja en comparación a la autoridad que puedan tener los intendentes o los gobernadores. Y obviamente, y como les dije, los únicos cargos que se eligen democráticamente son los alcaldes. Finalmente, aunque los diputados y senadores que trabajan en el Parlamento representan a una serie de distritos a lo largo del país, lo cierto es que muchos de ellos residen en Santiago y algunos de ellos no tienen una vinculación real con la región que representan.
Obviamente no es que todos sean iguales, pero se ve que muchas veces no todos los diputados y senadores tienen un vínculo real con la zona del país que representan. Recuerden que en el Parlamento los diputados y senadores representan distritos a lo largo de todo el país y la idea es que las personas que los votantes elijan sean personas que estén comprometidas y que conozcan la realidad a nivel regional. Como consecuencia inmediata del centralismo, en nuestro país se ve un constante incremento de la población en la capital en desmedro de la población en regiones y también una gran diferencia. Este mouse. Ahí sí. Bueno, retomando la idea, como consecuencia de este centralismo en el país se ve un constante incremento de la población de la capital en desmedro con la población del resto de las regiones del país, así como también una diferencia en cuanto a la realidad laboral. Hay muchas más ofertas de trabajo en las ciudades que en las zonas rurales, sobre todo en la capital, que es Santiago. Y eso aumenta el flujo de migrantes de los espacios provinciales a la ciudad de Santiago. En este sentido, la región metropolitana posee el mayor índice de desarrollo humano de todas las regiones del país. ¿Qué mide este desarrollo humano? Este desarrollo humano mide las áreas de salubridad, educación y nivel de vida de las personas en general. Así, en Santiago existe una mayor oferta de opciones educacionales y de salud, es decir, de servicios en general, en desmedro del resto de las ciudades que existen en el país. Esto ya lo hemos visto en otras clases, como la gente que, por ejemplo, necesita ir al médico, tener alguna operación más compleja, qué sé yo, van a preferir acudir a Santiago. Lo mismo con las personas que quieren ingresar a la universidad, aunque también hay universidades en la mayoría de las regiones del país. La mayor oferta de estas se encuentra en Santiago. ¿Alguna duda respecto al concepto de centralismo? Recuerden que en el chat pueden dejar sus dudas. Ahora, vamos a analizar el concepto de ventajas comparativas que se nos ha repetido hartas veces, no un concepto ajeno a nuestras clases, lo hemos visto bastantes veces ya. El concepto pero nunca está de más recordarlo otra vez. El concepto de ventajas comparativas es propio del modelo económico neoliberal y hace referencia a la especialización de las naciones en exportar aquellos productos que se fabrican o extraen a un costo relativamente más bajo que otros. Es decir, que la producción o extracción de estos productos es mucho más barata que otras. Recordemos una vez más que Chile, su identidad económica se basa en la exportación de materias primas, porque es mucho más barato extraer y exportar estas materias primas que industrializarse. En este sentido, estas naciones, por ejemplo Chile con las materias primas, se vuelven comparativamente más eficientes que el resto y por ende pueden producir más y mejor aquellos productos en los que se basa su economía. En el caso de Chile, este históricamente se ha destacado por la exportación de una gran diversidad de materias primas, las cuales dependen del lugar geográfico en el cual son extraídas. Obviamente ahí hay un determinismo geográfico concreto. La geografía del norte facilita la extracción de minerales, por ejemplo. Ya desde la cuarta región hacia el sur se facilita la producción de productos agrícolas. La gran costa que tiene nuestro país facilita las actividades pesqueras, etc. A grandes rasgos podemos señalar que el norte grande se ha especializado en la actividad minera, el centro del país en las actividades industriales y comerciales y el sur del país en las actividades agrícolas. Vamos a ver región por región cuáles son sus principales actividades extractivas. La quinceava región, decimoquinta región de Arica y Parinacota su economía se basa en la explotación de recursos mineros y pesqueros. Las actividades agrícolas y ganaderas son mínimas debido a la aridez natural de la zona en general. Es una de las regiones que más aumenta sus niveles de exportación en el país. Primera región de Tarapacá, principalmente actividades mineras. La pesca no alcanza un gran desarrollo debido al fenómeno del Niño, que es el calentamiento del agua en las orillas del mar. Debido a ser una zona fronteriza previamente
Es decir, antes de que existiera la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá era la primera región geográfica del país. Por ende, el comercio es muy importante. Lo ven en Iquique, en la zona franca. La actividad comercial es muy importante. Recuerden que existe zona franca en Iquique y en Punta Arenas, creo. Bueno, segunda región de Antofagasta principalmente se dedica a la gran minería del cobre, lo que representa un 60% del PIB nacional. Un 60% de todos los recursos que obtiene el país se logra gracias a el cobre. Tercera región de Atacama se dedica principalmente nuevamente a la gran minería del cobre. Se destaca en segundo lugar la actividad agropecuaria. Cuarta región de Coquimbo, principalmente actividad minera, se destacan también las actividades pesqueras y principalmente agrícolas, en especial los viñedos que producen vino y pisco, debido a los valles transversales que comienzan a aparecer en la cordillera. Quinta región de Valparaíso, se destaca el sector industrial y la actividad portuaria. Valparaíso, el puerto, junto con San Antonio, son los puertos más importantes. Isla de Pascua. Región metropolitana es el núcleo administrativo y político de la nación. Se destacan las actividades industriales y de servicios en general, como comercio, sector financiero, etc. Y aporta con el 45% del PIB nacional. Sexta región de O'Higgins, se destaca el ámbito silvícola. Silvícola, recuerden la extracción de madera y la producción de celulosa. Entonces, sexta región, ámbito silvícola, agropecuario, minería, industria y comercio. ¿Me ven? Según yo, me deberían ver bien. Ya. Séptima región del Maule, especialización en actividades agropecuarias y silvícolas, como lo son la plantación de pinos y procesamiento de celulosa. Octava región del Biobío, actividad exportadora de materias forestales, pesqueras e industriales. Novena región de la Araucanía, actividades silvícolas y agropecuarias. La actividad forestal ha evolucionado en los últimos años. 14ª región de los ríos, actividades silvícolas, destacándose la importancia de la extracción de madera y las plantas de celulosa. Además, hay actividad industrial. 10ª región de los lagos, actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas y pesqueras. Se ha incorporado también elementos importantes de industrialización. 11ª región de Aysén, actividades primarias de bajo desarrollo y escasa diversificación debido al aislamiento geográfico. Se busca potenciar la ganadería, los recursos marítimos y hidroeléctricos. 12ª región de Magallanes, minería y extracción de petróleo y gas, además de la importancia del sector industrial. En los últimos años, sus niveles de exportaciones han bajado considerablemente. A ver, todo esto fue un recuento de información. Dato, información. Obviamente, no se lo tienen que aprender de memoria para la PSU, región por región, cuáles son sus, como cada detalle de sus actividades productivas, sino que la idea es tener como una concepción en general. Y es por eso que existen diferentes categorías productivas por regiones. En vez de que se aprendan región por región, cada actividad productiva que realiza, las cuales muchas veces se repiten entre sí. Esta idea de repetición favorece la producción de categorías productivas por regiones, que es mucho más fácil de catalogar y de comprender también, porque tanto enumerar región por región no es muy práctico la mayoría de las veces. Este mouse me cae muy mal. Ahí estoy. No estoy. Ya, acá está. Entonces, como yo les dije, en vez de estar región por región, la cual muchas veces se repiten las mismas actividades productivas, se crean o se han desarrollado una serie de categorías productivas por región, la cual es mucho más fácil de comprender en el fondo. Entonces, primero destacan las regiones minero-pesqueras, en las que se puede incluir la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En estas regiones se destaca la producción minera, sobre todo ligada al cobre, y también la producción de derivados de la pesca, pero a nivel industrial, como productos congelados y la harina de pescado. Minero-agrícolas, las cuales son las regiones de... Voy a decir eso de nuevo porque vi que se pegó. Ya,
La segunda categoría productiva son las regiones minero-agrícolas, las cuales incluyen las regiones de Atacama y Coquimbo. En estas regiones se obtienen recursos mineros como la plata y el hierro, entre otros. Obviamente el cobre supongo que también sigue siendo bastante importante. Últimamente se ha desarrollado en forma creciente la actividad agrícola en estas regiones, sobre todo en la región de Coquimbo. Ha crecido la actividad agrícola ligada a las frutas como los viñedos para producir vino y pisco y los olivos para la elaboración de aceite. Destacan luego las regiones agroindustriales, que serían las regiones de O'Higgins y el Maule. En estas regiones los productos agrícolas son destinados a la exportación y a la elaboración de subproductos alimenticios como conservas, jugos, deshidratados, etc. Es decir, que su mayor actividad productiva es el agro, las actividades agrícolas, y de ahí depende una serie de actividades industriales que dependen de los productos sacados del agro. Luego destaca las regiones silvo-agropecuarias, que incluye la región de Araucanía, los ríos y los lagos. Vean palabra por palabra. Silvo hace referencia a la actividad silvícola, que era esta idea de las actividades forestales de pino insigne para el procesamiento de celulosa. Agro, obviamente, todas las actividades ligadas con el trabajo de la tierra. Y agropecuarias también hace referencia a las actividades ganaderas también. Sí, estoy como 99% segura de que sí. Entonces, en estas regiones silvo-agropecuarias se obtienen productos de la actividad forestal, principalmente madera y celulosa. Además, se obtienen productos agropecuarios. Como yo les dije, estaba bien, agropecuario hace referencia a la actividad agrícola y ganadera. Entonces, en estas regiones se obtienen una serie de productos agropecuarios como cereales, principalmente el trigo, y ganado bovino, esas son las vacas, para carne, leche y los derivados de la leche. Destacan también las regiones ganaderas y de potencial energético, que son principalmente las regiones de la Patagonia de nuestro país, Aysén y Magallanes. En estas regiones se desarrolla el trabajo con el ganado ovino, esas son las ovejas, y se pueden... Sí, ¿cierto? Sí, son las ovejas. Y se puede encontrar reservas de petróleo, gas natural y potencial hídrico para generar electricidad. Todo este escándalo, pero toda esta revuelta que hubo con Hidroaicén, que finalmente creo que el proyecto se canceló, refleja que el curso de los ríos de estas zonas, que en ese caso es el río Báquer, tienen un afluente bastante potente energéticamente, y eso lo hace buenos candidatos para la construcción de hidroeléctricas y generar electricidad, obviamente en desmedro del medio ambiente y el ecosistema en esos lugares. Y por último, destacan las regiones industriales, compuestas por las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, que cuentan con la mayor cantidad de industrias de diversos sectores, como sector de alimentación, textiles, químicos, etc. Entonces creo yo que este recuento regional es mucho más práctico y mucho más fácil de entender que ir región por región, explicando muchas actividades productivas que se vuelven a repetir. Pregunta en el chat: profe, si se formaliza la nueva región del Ñuble, ¿el país quedaría con 16 zonas? Claro, porque son 15 regiones. No, pues en verdad son 16. Porque si se cuentan que hoy día son 15 regiones más la región metropolitana, serían 17 regiones. Más la región del Ñuble. Ya, chiquillo. ¿Alguna duda respecto a la...? Todavía no está seguro si Ñuble va a ser una región. Pasó lo mismo que con Arica y Parinacota y la región de los ríos, que es un proceso largo. Pero yo ya había escuchado eso, del Ñuble. Ya, chiquillos, pasando a otro tema, ninguna duda, recuerden que para eso está el chat. Así que cualquier duda que tienen, al tiro en el chat.
Ya, chiquillos, volviendo a esta inserción de las regiones en la idea del mercado global, vemos que existe un alto grado de diversidad en sus situaciones económicas. Voy a volver a la diapositiva anterior. No, como hemos visto en estas 6 categorías productivas, no todas las regiones tienen el mismo nivel de desarrollo. Son muy diversas entre sí y no todas pueden tenerlo, creo, tampoco el mismo nivel porque básicamente se dedican a a la explotación de diversos recursos. Por ejemplo, obviamente las mayores riquezas del país van a venir de Antofagasta porque es ahí donde están las regiones, las zonas donde donde hay una mayor cantidad de cobre, que es la principal riqueza del país, básicamente porque hay una alta demanda de cobre. Entonces, obviamente, es lógico que las regiones de Antofagasta van a tener un nivel mayor de desarrollo económico que las regiones como, no sé, por ejemplo, de Aysén o Magallanes, que debido al clima extremo en el cual se encuentran estas zonas, sus actividades productivas no pueden ser tan diversas como en otras. Entonces, obvio que el nivel de desarrollo de cada región no va a ser igual en todo el país. Entonces, la inserción de cada región en el mercado global es muy diversa. Existe un alto grado de diversidad en sus situaciones económicas. Si por un lado nos encontramos con sectores productivos que han aumentado su nivel exportador, sobre todo las regiones que exportan cobre, y consiguen así instalarse en el mercado mundial, por otro lado hay regiones cuyas exportaciones no son lo suficientemente altas como para introducirse a los mercados internacionales. En 8 de las 15 regiones del país, el comportamiento de las exportaciones fue positivo. Atacama, Coquimbo, Maule, Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos, Arica y Parinacota. Es decir, que en general, si uno hace el recuento, estas 8 regiones tienen un nivel económico mayor que otras, como por ejemplo las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Tarapacá, Magallanes y Aysén, las cuales han presentado bajas en sus índices de exportación. Obvio, como yo les decía, el caso entre Antofagasta y, no sé, Magallanes, que las actividades son más limitadas debido a su geografía. Obviamente, las regiones que se concentren en exportar aquellas materias primas que son más demandadas, como el cobre, van a tener un desarrollo económico mayor. Lo mismo pasa con las regiones dedicadas a las actividades agrícolas, como el Maule, Biobío, la Araucanía. Obviamente, si tienen una cantidad mayor de territorios fértiles para producir estos cultivos que luego se van a exportar, van a tener un mayor desarrollo económico que otras regiones. En este sentido, el desafío permanente de nuestro país es permitir un desarrollo económico de las regiones de manera equitativa, es decir, darle una facilidad a aquellas regiones que no pueden tener un desarrollo económico mayor a que lo pueda tener. En este sentido, la apertura del comercio, del comercio nacional y sobre todo a nivel regional a los mercados mundiales se realiza sobre todo, como ya lo hemos visto en clases anteriores, a través de estas nuevas tecnologías propias de la globalización, lo cual supone el desafío de equilibrar este desarrollo económico, esta apertura de los mercados regionales a los mercados internacionales, equilibrar este proceso de internacionalización de la economía con un desarrollo sustentable, que es una tarea ineludible tanto para Chile como para el resto del mundo. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es, como lo dice en el cuadro, la capacidad de la presente generación de personas, nosotros, de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a que satisfagan sus propias necesidades. Como por ejemplo, un ejemplo bien fácil. Por ejemplo, si en en un pueblo, no sé, o en un sector, su economía se basa en la en el procesamiento de celulosa, por ejemplo, no van a sacar de raíz a todos los pinos que hayan plantado, porque si los sacan todos, después las futuras generaciones no van a poder seguir con este proceso industrial, perdón. Entonces, en el fondo, hay una serie de medidas para que el recurso no se acabe. Otro ejemplo que es mucho más fácil de entender es lo que pasa con las vedas en la pesca.
Por ejemplo, hay ciertos meses en el año que los pescadores no pueden pescar una serie de productos que están en un serio peligro de extinción, como por ejemplo ciertos pescados, ciertos mariscos como el loco. No sé si en el chat me pueden decir otro ejemplo de mariscos o pescados que estén en serio riesgo de extinción. Entonces las vedas consisten en que en ciertos meses del año los pescadores saben que no pueden pescar estas especies para que las especies puedan en el fondo reproducirse y multiplicarse y que no se acaben y se extingan. Ese es un ejemplo de desarrollo sustentable, es decir, que la generación actual, nosotros, que por ejemplo, a ver, el mercado que demanda, no sé, locos, que son los mariscos que son como que siempre están en riesgo de extinción, ya, los locos, para que futuras generaciones que también quieran comer loco no estén frente a un caso de extinción de estos mariscos, se producen las vedas, es decir, pescar los locos pero no pescarlos todos para que en ciertos periodos del año puedan reproducirse y seguir existiendo y que esta especie no caiga en peligro de extinción. Ese es un ejemplo. La contaminación también influye en una serie de, como por ejemplo, dañar los recursos naturales que tiene una población. Por ejemplo, como lo vimos en clases anteriores, muchas minas de cobre o de otros minerales, contaminan, no solamente absorben el agua que deberían utilizar el resto de las comunidades, sino que también las contaminan. Ese también es un ejemplo como de atentado al desarrollo sustentable, porque si bien ese grupo de personas que utilizan esa agua para sus actividades mineras, no solamente la usan en desmedro de los demás, sino que también el resto de agua que debería usar el resto de la comunidad queda contaminada. Y obviamente las futuras generaciones no van a tener acceso a un agua pura, limpia, que se pueda consumir. Ese también es otro ejemplo de atentado al desarrollo sustentable. En este sentido, las organizaciones que son las que más defienden este desarrollo sustentable son las ONG, organizaciones no gubernamentales que, como su nombre lo indica, están ajenas a las esferas del gobierno, del Estado o las empresas en general, sino que por lo general son empresas o las ONG son organizaciones sin fines de lucro conformadas por ciudadanos que buscan establecer un fin común, obteniendo su financiamiento de diversos sectores. Ejemplo, esta organización de Patagonia Sin Represas o Alto Maipo se pueden considerar como ONG porque en el fondo están conformadas por ciudadanos que saben que esta serie de proyectos hidroeléctricos van a atentar contra el medio ambiente de su comunidad y se organizan y en el fondo buscan que estos procesos o estas hidroeléctricas no se lleven a cabo porque saben que van a atentar al medio ambiente y al ecosistema de su hogar, del lugar donde viven. En Pascualama también creo que pasó lo mismo, no estoy segura, pero sí estoy segura de Patagonia Sin Represas y de Alto Maipo. Esos son ejemplos de ONG que luchan en el fondo para defender este desarrollo sustentable y que diferentes procesos industriales como las minas, las hidroeléctricas no atenten contra el medio estos bienes que puedan acceder las futuras generaciones también, como a agua limpia, terrenos cultivables, qué sé yo, etcétera. Respecto a la globalización, que es un tema que ya hemos visto en clases anteriores, los desafíos de las regiones se relacionan con la capacidad de estas para insertarse de manera concreta al mercado mundial. En este sentido, haciendo que las materias primas que se producen en cada región tengan efectivamente una demanda en el resto del mundo. Esa es la idea en el fondo, esa es la facilidad que da la globalización y el aumento de las tecnologías de la comunicación, que diferentes productores, sobre todo lo vemos el día de hoy, productores de productos más bien artesanales, qué sé yo, en el fondo le muestran al mundo que ellos están produciendo estos artefactos y que existe la demanda en otras partes del mundo de estos productos. Para lograr esto, que exista una demanda de sus productos en el resto del mundo, es necesario que las regiones tengan acceso a todos los avances tecnológicos necesarios para hacer que sus mercancías sean demandadas en el extranjero.
Además, no solamente basta con dar a conocer los productos, sino también tener la capacidad de transportarlos y exportarlos al exterior. Entonces, como vemos, la integración de las regiones a los mercados internacionales no es tan fácil. Se necesitan una serie de recursos que casi siempre nacen a partir de la inversión de capitales para que los productores de las regiones tengan la capacidad de mostrar al mundo sus productos, que existe una demanda de ellos en el mundo y también tener la capacidad de exportarlos, de transportarlos y que lleguen a los mercados internacionales. Entonces es algo no tan fácil, pero la idea es que el Estado y la iniciativa privada también aporten a este proceso de internacionalización de las economías. Queda súper poco de materia, así es que no vamos a hacer recreo porque falta súper poquito y en esta clase cortita que vamos a terminar muy pronto. Así que por hoy no hay recreo. Y este mouse... Y ahí sí. Bueno, como lo ven en el PowerPoint, ¿cómo en el fondo lograr que las regiones se inserten a este mercado internacional? ¿Cuál sería como un aporte? La planificación territorial. La planificación territorial se conoce como los procesos de planificación dirigidos a ordenar y usar de forma controlada el espacio geográfico de una región administrativa, de acuerdo a las posibilidades que presenta esta región, posibilidades naturales, económicas, sociales. Entonces, en el fondo, la planificación territorial es ver qué es lo que existe en cada región, cuáles son sus potenciales y en el fondo planificar las actividades administrativas que se van a realizar considerando estas riquezas potenciales o ventajas comparativas, si se puede hablar también. Este mouse me cae muy mal. Ya, ahí sí. En este sentido, para lograr un desarrollo regional y nacional, un adecuado desarrollo regional y nacional, el Estado, tanto en el ámbito social como económico, nuestro país ha fijado una serie de planes de acción que apuntan hacia el desarrollo económico y la modernización de las regiones. En este sentido, las políticas públicas del Estado apuntan a una mayor integración de las regiones a los mercados financieros y con ello al desarrollo económico de cada sector, poniendo especial énfasis al equilibrio sustentable con el medio ambiente. Eso ya lo vimos. Al momento de analizar el desarrollo de las regiones de nuestro país, es necesario considerar una serie de condiciones propias de nuestro país. Un ejemplo es la jerarquía urbano-regional. ¿Qué es esto? Esto hace referencia a al mayor nivel de desarrollo que existe en las ciudades por sobre los espacios rurales y también a que las diferentes ciudades entre sí no son iguales, como lo hemos visto en clases anteriores. Socialmente, la ciudad más importante va a ser Santiago, por esta idea del centralismo que vimos ya al principio de la clase. Y también existen otras ciudades que puede que también sean importantes, pero su importancia queda más bien reservada al nivel regional que al nivel nacional, como por ejemplo Valparaíso, Concepción, que son ciudades grandes y son importantes, pero su nivel de importancia no supera a la importancia que tiene Santiago. Pues ahí donde se toman todas las decisiones financieras, políticas, administrativas, etcétera. Otro elemento a considerar al momento de realizar las planificaciones entonces, al momento de ver las planificaciones territoriales, obviamente hay que considerar esta jerarquía urbano-regional y tratar de potenciar las regiones que existen, las ciudades que existen en el resto de las regiones del país y tratar un poco de disminuir este proceso de centralización que vimos al principio y que otras ciudades también tengan un mayor nivel de incidencia en la realidad regional y nacional. Otro elemento a considerar al momento de realizar estas planificaciones territoriales a nivel regional son los riesgos naturales.
Entonces, al momento de planificar una ciudad, no sé, qué sé yo, la extensión no sé, de determinada ciudad a ciertos sectores, no sé, por ejemplo, la construcción de un condominio o una serie de edificios en ciertos sectores de cada ciudad o de cada región, necesitan considerar los riesgos naturales al momento de su construcción. Eso lo vemos claramente hoy, que bueno, Chile está bien terremoteado. Y obviamente es importante al momento de ampliar una ciudad, por ejemplo, considerar estos riesgos naturales. Noticias, bueno, obviamente lo han visto debido al terremoto en la cuarta región. Hay una imagen que no se me ha podido olvidar, que es de la costa de Coquimbo, que hay un edificio súper moderno, pero muy moderno, casi al lado del mar. O sea, pero me refiero como casi en la playa, o sea, a nada del mar. Y obviamente al momento del tsunami, el agua ingresó al edificio, un edificio modernísimo, muy, muy alto. Entonces obviamente uno piensa, eh, ¿por qué construyeron justamente ahí ese edificio teniendo latente los riesgos que conlleva establecerlo tan cerca del mar? O por ejemplo también cuando fueron las marejadas, que fue hace más de un mes más o menos, hay en Viña del Mar un hotel, mostraban en las noticias un hotel, creo que era el Hotel Sheraton, no estoy segura, que estaba como justo como en una esquina y obviamente el agua llegó al hotel y lo inundó todo. Entonces obviamente es muy bonito estar en un lugar con vista al mar, pero ¿cuáles son los riesgos que implica una construcción tan cerca de las costas, de las orillas? Ese es un ejemplo en el fondo de cómo la planificación territorial debe considerar estos riesgos naturales al momento de construir un edificio, un conjunto habitacional o dar el permiso en el fondo para que se construyan estos edificios. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las ciudades, em, etcétera. Por último, una parte fundamental. Oh, me equivoqué. Ahí sí. Por último, una parte fundamental del desarrollo de las regiones es un nivel de conectividad tanto con el territorio nacional como con el resto del mundo. En la actualidad, las rutas carreteras que existen, por ejemplo la Panamericana, eh, que es la carretera más importante que cruza nuestro país y nos conecta con el norte de Perú, sur de Perú. En este sentido, las carreteras existentes que vinculan a los distintos territorios de diferentes países vecinos, sumadas a las vías de conexión que presentan los terminales portuarios, configuran lo que se conoce como corredores bioceánicos. Por ejemplo, que el océano, en caso de Latinoamérica, que el océano Pacífico esté conectado con el océano Atlántico a través de los puertos, como por ejemplo Valparaíso, que Valparaíso no esté aislado como un puerto solo, sino que esté conectado a una serie de carreteras que conecten el puerto de Valparaíso con otros sectores que no tienen puertos, por ejemplo, más hacia la cordillera, después irse a otros lugares como también del resto de Latinoamérica a través de las carreteras y que en el fondo estén conectados los puertos del Pacífico con los del Atlántico. ¿Me entienden la idea? Por ejemplo, que la serie de puertos que existen en las orillas de Chile y Argentina, por ejemplo, no estén aislados, sino que estén conectados por una serie de carreteras que crucen en el fondo el cono sur y conecten un puerto en la zona de Argentina con otro en Chile. Eso se llama corredor bioceánico, que los puertos no están presentes de manera independiente, sino que están conectados entre sí, como a través de carreteras. El estrecho de Magallanes, sí, a ver, el estrecho de Magallanes tuvo su importancia porque claro, es que por ejemplo, el estrecho de Magallanes es un corredor natural, como que geográficamente estaba ahí, no hubo intervención externa. El estrecho de Magallanes de forma natural conectaba al Pacífico con el Atlántico, pero a nivel ya más hacia el norte geográficamente, eh, cómo cruzar en el fondo, por ejemplo, es un barco que está en Valparaíso, quiere llegar, no sé, a Mar del Plata, no sé. ¿Cómo se va a dar la vuelta?
¿Me entienden? Como el Estrecho de Magallanes está al fin del mundo. Entonces, económicamente hablando, es mucho más práctico que existan una serie de carreteras que unan a Valparaíso con Mar del Plata y a través de las carreteras se puedan interconectar estos dos puertos y en el fondo se interconectan estos dos océanos. Y por lo demás, el Estrecho de Magallanes perdió su importancia cuando los estadounidenses construyeron el Estrecho de Panamá, que ese es artificial. Ese no existe de manera natural. Se dieron cuenta de que en el fondo el espacio que separaba el Pacífico del Atlántico en este punto geográfico era muy estrecho y el Estrecho de Panamá es artificial. Pero no sé si me entiende la idea, es como la misma función de conectar los dos océanos, pero geográficamente cuando las distancias son mucho mayores, no se va a hacer un canal de manera artificial a la altura, no sé, de Brasil, que es donde es más ancho Latinoamérica, sino que la idea es conectar los puertos del Pacífico y del Atlántico a través de carreteras. En este sentido, estos corredores bioceánicos buscan constituir ejes de integración y desarrollo que permitan vincular a las economías de distintos países. Claro, porque obviamente en este trayecto de esta serie de carreteras interconectadas, la idea es que crucen todos los países que componen, en este caso, Latinoamérica o Sudamérica. Los países sudamericanos comparten la necesidad de sumar a las regiones menos desarrolladas de sus territorios a este proceso de integración económica, lo cual permite complementar los intereses de países comunes frente a una prioridad. Por eso la conectividad intrazona, es decir, entre distintos países, se transforma en un desafío importante tanto a nivel de Sudamérica como de Chile. El hecho de estar conectados, eso es súper importante. Por ejemplo, el hecho de que Chile no está conectado de Arica a Punta Arenas. En cuanto a tierra, en carretera, la gente que quiere ir a las regiones más australes no puede hacerlo, tiene que llegar a Argentina, en tierra me refiero, no en avión. Tienen que pasar por Argentina para llegar a las zonas más australes de Magallanes, Aysén. Eso la idea es que no suceda y que esta interconexión no sea solamente a nivel de Latinoamérica, sino también en nuestro propio territorio. Eso, chiquillos, terminamos con el eje de geografía, o de espacio geográfico, más que geografía en sí. Terminamos con, bueno, sí, geografía también se puede considerar. Terminamos con el eje espacio geográfico, la clase hoy día fue cortita, nos quedan 5 clases, la próxima clase vamos a ver el Estado de Derecho en Chile, vamos a ver la constitución política y la organización del régimen democrático en nuestro país y la caracterización de los mecanismos de acceso a la justicia en Chile. ¿Hay alguna duda? Sé que hoy día la conexión también nos falló, pero no fue tanto como la otra vez. En el fondo sí se podía seguir la clase eh, a pesar de los problemas técnicos. Y obviamente después la pueden ver en YouTube completa. Si es que hay alguna duda. Sí, cada vez les falta menos para la PSU. Ya, chiquillo, entonces nos vemos el próximo lunes. Partimos con el eje de ciudadanía a las 5 últimas clases que nos quedan. No sé si son 4 o 5. Así que nos vemos el lunes.